Los diagramas de Feynman son gráficos de la física que explican cómo es el funcionamiento de una partícula en un determinado espacio. Los diagramas de Feynman fueron creados y desarrollados por el científico norteamericano Richard Feynman, el cual desarrolló múltiples gráficos con sistemas matemáticos para explicar cómo las partículas tenían sus interacciones en la naturaleza y el universo. Los diagramas de Feynman han servido para desarrollar nuevas investigaciones científicas sobre las partículas. De hecho, estos diagramas son uno de los temas más importantes dentro de la ciencia al momento de explicar qué son y cómo funcionan las partículas en la naturaleza y en el universo. Los diagramas de Feynman se han relacionado con otros temas de la física, como es el caso de la mecánica cuántica. Esta disciplina científica, que fue creada por el científico alemán Max Planck, sostiene que el universo se crea a partir de las bases más microscópicas, como son las partículas. De hecho, la palabra cuántica significa pequeño, subatómico, y esto está muy relacionado con los diagramas de Feynman. Muchos científicos de los laboratorios más importantes del mundo, como el CERN, el Centro de Investigación de Física Nuclear, ubicado en Suiza, o la ESA, la Estación Espacial Europea, ubicado en Francia, hacen investigaciones científicas con los diagramas de Feynman para dar respuestas a problemas que no han sido resueltos por la física, como por ejemplo, ¿cuál es el funcionamiento de los agujeros negros dentro del universo? O cómo la materia oscura interviene en la formación de la energía oscura. Feynman, que es considerado como uno de los científicos más importantes de toda la historia de la ciencia, no solo diseñó estos diagramas que llevan su nombre, también desarrolló y creó la electrodinámica cuántica, considerado como uno de los temas más importantes de la ciencia y la tecnología. La electrodinámica cuántica es una teoría que explica cómo son las interacciones de las partículas. Un ejemplo claro son las partículas y las antipartículas que existen en el universo, como es el caso del protón, el electrón y el neutrón. Estas partículas mencionadas tienen cargas eléctricas y son verídicas al momento de comprobarlas experimentalmente o científicamente. Mientras tanto, existen las antipartículas. En el caso del electrón, que es una partícula subatómica que tiene carga eléctrica negativa, el positrón es todo lo contrario al electrón. Es una partícula que tiene una carga eléctrica positiva y es una partícula hipotética dentro del modelo estándar de la física de partículas. Por lo tanto, la interacción que exista entre una partícula y una antipartícula se la conoce como electrodinámica cuántica, como es el caso del electrón y el positrón. También hay que entender que los diagramas de Feynman han sido primordiales para las investigaciones científicas dentro de la física teórica, la física cuántica y la física de partículas. Los diagramas de Feynman son gráficos primordiales para entender cómo es el funcionamiento de las partículas.
Sin embargo, existe una imagen que siempre se le encuentra al momento de estudiar o de investigar a los diagramas de Feynman. Esta imagen o diagrama que se visualiza en libros, fuentes de internet o tesis es la imagen tradicional de los diagramas de Feynman que representa matemáticamente y físicamente este gran concepto dentro de la ciencia conocido como los diagramas de Feynman. Ese conocido diagrama, que se lo ha visto en múltiples ocasiones, se lo conoce de la siguiente manera. Muchas personas ven esta imagen y hacen referencia a los diagramas de Feynman y están completamente correctos. Sin embargo, ¿qué significa cada símbolo que tiene esta imagen? ¿Y por qué es tan importante este diagrama dentro de la ciencia? Comenzaremos desde este punto. Estas ondas que visualizamos son los bosones, que son las partículas de fuerza. Mientras tanto, las flechas que están presentes aquí son las partículas. Y también las antipartículas. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. La flecha que se señala de izquierda a derecha son los electrones. Mientras tanto, que las flechas que se señalan de derecha a izquierda son los positrones. Entonces, esta flecha que señala de izquierda a derecha son los electrones. Y esta flecha que señala de derecha a izquierda son los positrones. A esto se da una conclusión de que los electrones y los positrones tienen la misma interacción. Las flechas que visualizamos aquí son las interacciones. Y estos son todos los símbolos que tiene el diagrama de Feynman. Básicamente, todo se basa específicamente en el movimiento y el funcionamiento de las partículas. La conclusión es que los electrones y los positrones tienen una misma interacción y viajan en el espacio como ondas y vuelven a desarrollarse como interacciones. Hay nuevos conceptos que se han identificado dentro de este diagrama de Feynman, como son los bosones y los fermiones. Este diagrama de Feynman es el más importante dentro de la física de partículas y la física teórica al momento de explicar cómo las partículas interactúan con otras. Hay que considerar que este diagrama no solo explica el funcionamiento de las partículas, sino que también explica el funcionamiento
de las antipartículas. Este diagrama es completamente reconocido y hay que entender que estas ondas presentes aquí siempre se las van a conocer como bosones, que son las partículas de fuerza. Y las antipartículas va a depender si van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Todos estos diagramas que se han diseñado por el científico norteamericano Richard Feynman son utilizados actualmente en investigaciones científicas, como es el caso de los bosones. Aquí encontramos un tema primordial, como es el bosón de Higgs. La partícula conocida como bosón de Higgs es una partícula que da masa y ha sido incluida dentro del modelo estándar de la física de partículas y ha sido uno de los mayores descubrimientos de toda la historia de la física, ya que esta partícula logró descubrir múltiples aspectos que la física tenía como incógnitas. Hay que considerar que el bosón de Higgs fue un mecanismo, fue una teoría que se planteó en el año de 1960 por el científico Peter Higgs. A partir de ahí empezaron a desarrollar investigaciones científicas en el CERN, un laboratorio mundialmente reconocido ubicado en Suiza, y duró aproximadamente 50 años para descubrir esta partícula, el bosón de Higgs, la cual ha sido primordial para desarrollar nuevas investigaciones científicas en la astrofísica, la cosmología y la física teórica. Y gracias al bosón de Higgs se pueden comprender nuevos temas como los agujeros negros, la materia oscura y la teoría de la gravedad cuántica de bucles. Entonces, para descubrir el bosón de Higgs, se necesitó primordialmente investigar y analizar el diagrama de Feynman. Hay que considerar que gracias a todos estos símbolos, a todos estos procesos que hemos graficado, se han podido descubrir nuevos hallazgos dentro de la ciencia, como es el bosón de Higgs. También hay que tomar en cuenta que gracias a este diagrama se están haciendo nuevas investigaciones para detectar si existen partículas dentro de los agujeros de gusano. Por ahora esto es una teoría, pero hace medio siglo atrás el bosón de Higgs comenzó como una hipótesis y actualmente es uno de los descubrimientos científicos más importantes de toda la historia, gracias a la investigación y el análisis del diagrama de Feynman. Muchas personas se preguntan, ¿cómo se dice? ¿Diagrama de Feynman o diagramas de Feynman? Cuando dibujamos un diagrama, se lo conoce como diagrama de Feynman, como en este caso. Pero si desarrollamos investigaciones científicas más profundas sobre las partículas y las antipartículas que existen en la materia oscura, podemos graficar de múltiples y diferentes maneras, como es el caso de invertir este diagrama de derecha a izquierda o de horizontal a vertical. Y ahí es cuando se lo considera como diagramas de Feynman, ya que es un grupo de representaciones. Por lo tanto, este diagrama es uno de los más importantes en la investigación científica de la física de partículas.